invitado a 3 panelistas, al arquitecto Daniel Bermúdez, al arquitecto urbanista Carlos Bell y a la arquitecta urbanista Carmen Arévalo. Todos ellos muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Quisiera empezar con Carmen. Carmen, dado tu conocimiento de Barranquilla como ciudad, el desarrollo urbano que hemos tenido, cómo surgió la ciudad, cómo evolucionó, quisiera que nos hicieras un breve recuento, y aquí voy a poner ciertas reglas porque el tiempo es oro, especialmente hoy. Por favor, en 20 minutos, 20, 15, explícame, Carmen, o explícanos cómo ha sido el recuento histórico, por qué la ciudad le dio la espalda al río, qué eventos han ocurrido en los últimos años que han ayudado a que nosotros empecemos a mirar al río, y qué recomendaciones nos das para que lo que hagamos sea algo ejemplar. Así que, bienvenida, estamos todos atentos y toma el tiempo, expon, y si puedo te interrumpo y hago alguna pregunta. Mil gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Pues muy contenta cuando me pidió Jorge la participación, porque es una oportunidad como de hacer un recuento, mirar un poquito atrás de una experiencia de varios años, aquí trabajando con Barranquilla, con ustedes. Entonces, es como hacer una mirada, un recuento. Yo le llamaba a mi charla el reencuentro con el río, porque eso ha sido toda una odisea. El viaje que emprendimos desde hace rato para reencontrarnos con el río ha sido largo. Inicio con un párrafo que hace referencia a otra ciudad y en otro momento, pero que bien podría resumir el futuro de Barranquilla, el sueño que muchos tenemos. Abro comillas. Cambié el nombre de la ciudad por el de Barranquilla. La Ribera del Magdalena sobre Barranquilla está viva. Actividades culturales y educativas han revitalizado las antes olvidadas orillas del río. Los cursos de agua, el río y caños han retomado su antiguo papel como medios de transporte para industrias, comercio, recreación y otro tipo de viajes. Un número cada vez mayor de almacenes, centros comerciales, restaurantes y otras atracciones se ubican con mucho éxito y rentabilidad en sus orillas. Eso lo dijo en 1986 el alcalde de Nueva York, Edward Koch, presentando un informe ya de la Secretaría de Planeación Urbana sobre los programas de rehabilitación de las orillas de Nueva York. Hace 30 años lo dijo. Hoy nosotros podemos visualizar ese futuro. A mí me gustaría que en 20 años el alcalde de turno pudiera repetir un párrafo como este ante un auditorio como ustedes. Entonces, pero hoy, cuando ya miramos qué está pasando hoy, finalizando ya el 2016, no es un ejercicio tan difícil ni tan utópico imaginarnos una Barranquilla así, con la navegación por el río plenamente reactivada y su ribera llena de vida. Y no diramos que es difícil porque si repasamos rápidamente el proceso que nos trajo hasta aquí y cómo ha evolucionado el manejo o la mirada al río y su ribera en los últimos 30 años. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos hoy? Eso es interesante. Es claro que el proceso de apertura y reencuentro con el río es un hecho irreversible. No tiene marcha atrás. Ahí podrán ver algunas imágenes de proyectos que ya están en ejecución o están en operación. Hablar del SEC, ya de todos conocidos, ya ese es, digamos, uno de los hitos dentro de ese proceso de recuperación del río. El proyecto de la Loma, que también está ya en ejecución. La Avenida del Río, allí puse las imágenes del periódico, las imágenes del Heraldo, porque es realmente allí donde los gobernantes se comprometen con los proyectos, anuncian inversiones, y ahí está. Los primeros tramos de la Avenida del Río están contratados, comienzan a ejecutarse.
Y una cosa muy importante dentro de todo este proceso es sin lo cual esto que llevamos hasta ahora no hubiera sido posible, ni mucho menos los desarrollos futuros, y es las modificaciones que se le introducen al Plan de Ordenamiento Territorial en la revisión que se hace en el 2012. Eso es clave, porque hasta ese momento toda esa franja del río era de uso industrial. Estaba limitada. Para comenzar a construir el SEC hubo que hacer cantidades de vueltas. La Cámara de Comercio, que estaba ahí detrás de gestor de esto, lo sabe. Pero ya con ese cambio, si bien no es total, sí abre la puerta para que a partir de esas normas que se reforman ese año, se puedan ya emprender otro tipo de desarrollos. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Ese es el punto. ¿De dónde venimos? En los años 70 y 80 ya era muy frecuentes las críticas a la forma de ocupación del territorio de Barranquilla. La frase más cómoda era casi como el mantra de Barranquilla, pues. Barranquilla le dio la espalda al río. Y siempre el imaginario nos llevaba, el referente era ciudades medievales europeas, muy lindas ellas, desarrolladas a lo largo de los ríos, pero se nos olvidaba que se trataba de otra geografía y de otra historia, ¿ya? Muy linda Salzburg y muy lindas las otras, pero eran otras latitudes. Aquí yo diría, y creo que en su momento ya se abrió la discusión, la ciudad no le dio la espalda al río. La ciudad siguió un patrón de ocupación del territorio coherente con la geografía del lugar y con las actividades económicas que sustentaban a la sociedad como un todo. El comercio, el transporte, la industria. La comunidad, la gente, no tenía acceso al río en términos lúdicos, ya recreación, deporte, paisaje, no. Pero la ribera estaba ocupada y había unas actividades económicas muy importantes que eran el soporte de esa sociedad en ese momento. Entonces, Barranquilla, si miramos la geografía así rapidito, pleno trópico, sistema de humedales en la desembocadura del río Magdalena, sobre caños y ciénegas, era tierras bajas, humedales, calor, plagas. Los asentamientos a lo largo del río siempre iban buscando unas barrancas un poquito más altas para evitar inundación, y Barranquilla lo hizo. Barranquilla, la ubicación de las primeras, Barranquilla era un puerto, Barranquilla lo más importante era la actividad económica, el intercambio, que ya los españoles lo encuentran cuando llegan por acá en 1533, encuentran un punto de intercambio, un atracadero de canoas. Su ventaja era como puerto, pero cuando ya se comienzan a asentar más personas allí, suben un poco en pequeñas lomas, porque es tierra baja, un poco las tierras más altas. Ahí hay unas imágenes interesantes de lo que era ese territorio, de lo que es esa geografía y cómo era en ese momento, siglo XIX, ubicarse a la orilla del río solamente actividades económicas productivas, actividades rentables, la base del sustento de la ciudad. Entonces, una cosa muy importante es la independencia. Barranquilla es la ciudad republicana por excelencia. El país se abre al mundo. La única arteria, la única forma de comunicarse con el interior era el río, y Barranquilla estaba ahí. Ese sitio de libres, bastante ralito a finales del siglo XVIII, comienza a fortalecerse. Está la independencia, está la apertura y está el desarrollo de la tecnología del transporte, la navegación a vapor, que no podían llegar a Cartagena por el Canal del Dique ni a Santa Marta por el otro lado. Era Barranquilla la que iba a asumir ese puerto, ese papel de puerto de la República. O sea, esas actividades portuarias, actividades económicas, se fortalecen. Pero resulta que esa nada más es la primera parte del viaje, llegaban allí por el río, había que comunicarse con el mar. Entonces primero está Sabanilla, Salgar y finalmente Puerto. Eso implica primero el Canal de la Piña y luego la construcción del ferrocarril. Y estoy diciendo todo eso porque estoy llegando a que visualicemos esa estructura urbana que se va dando. Es el ferrocarril que va a lo largo de la Vía 40
que ya comienza a determinar los usos de Barranquilla. Primero, puerto, tecnología de navegación a vapor, o sea, barcos grandes por el río, actividades industriales conexas, astilleros, por ejemplo, o las bodegas, las casas comerciales, todo eso se va ubicando a lo largo del río, ¿ya? Porque finalmente ese gran puerto complejo, como lo llama un historiador, Milton Zambrano, río, ferrocarril, mar, ya define lo que es la estructura posterior de Barranquilla. Entonces, esa ciudad que tenemos hoy es producto de esa dinámica económica a partir del siglo XX. ¿Qué pasa? Eso se consolida entre el siglo XX, bien entrada, pero comienza a decaer ese puerto. Se abre el Canal de Panamá, Buenaventura, se inventan otros medios de transporte. El transporte carretero comienza a perder importancia, la navegación por el Magdalena comienza a decaer como puerto. Se abre también las Bocas de Ceniza, se mantiene puerto fluvial y marítimo, pero baja. Las mismas industrias de Vía 40 comienzan a cerrar. Acuérdense, Peldar, lo que es hoy el centro de eventos, Vanilón, Marisol, grandes industrias que estaban a lo largo de Vía 40 cierran y son grandes lotes que van quedando allí. Entonces llegan los 80s y nosotros desde la Cámara de Comercio, recuerdo, la Cámara de Comercio crea un área de desarrollo urbano. Era la única Cámara de Comercio en el país que tenía esa área. Y se comienza a mover el tema de que la ciudad le dio la espalda al río. ¿Cómo es así? ¿Cómo así? Vamos a buscar el río, vamos a volver al río. Y se comienzan a mover una serie de proyectos. No importa, las imágenes ustedes ahí se las explican. Esa vuelta al río, comenzamos a mirar, a impulsar proyectos de la Cámara. Uno de ellos muy importante fue la restauración de la aduana. Eso fue año 83, se declara Patrimonio Nacional y después comienza todo el proceso para restaurar esa aduana. Se hacen unos proyectos de propuestas de renovación urbana. Hay un concurso que se hace en el año 86-87 que ya incorpora la loma, porque ese es otro factor importante. La loma era la estación cuarentenaria del ICA, que la abandona, quedan esos terrenos de la nación y se convierte en una oportunidad de oro para volver al río. O sea, ese es un elemento muy importante, el tema de la loma y cómo se comienza a mover hacia allá. Hay proyectos de renovación urbana que se proponen a finales de los 80 que ya incorporan la apertura, la loma, como parte de ese proceso hacia el río. En la loma es bien interesante porque hay proyectos desde pasar el jardín zoológico para allá, tener un gran jardín botánico, tener diferentes tipos de desarrollo. Finalmente ya hay un desarrollo que comenzó a construirse ahora. Y hay un elemento muy importante allí, que es una misión japonesa que llega en el año 83, propone primero un plan vial para toda la ciudad y después un plan de renovación urbana para Barranquillita, y ahí es donde sale el primer proyecto, ya directamente relacionado con el río, que es la Avenida del Río. Si ustedes se acuerdan, el famoso Riverside Bypass de los japoneses, ahí lo tengo. Ese proyecto, que hoy en día está construido, ese es el corredor portuario. Ese es el proyecto que llega hasta la loma. El trazado cambió un poco, pero es básicamente esa propuesta de la misión japonesa año 1988, creo, ¿ya? Ese proyecto que está ahí es ya un antecedente concreto de esa vuelta al río, ¿ya? Luego se hacen una serie de proyectos en la zona, el Parque Cultural del Caribe, la Intendencia, toda una serie de proyectos siempre estuvieron enfocados a mirar al río, a buscar al río. Estuvieron siempre en esa búsqueda. Finalmente, el centro de eventos, cuando se comienza también a promover, finalmente, en la última reedición del POT, hay una gran participación de gente, hay una serie de reuniones de trabajo que se hacen en esa revisión del POT y en todas
sale a relucir la necesidad de definitivamente reencontrarnos con el río, volver al río. Y eso se recoge en el POT. El POT ya hoy día permite eso. Entonces, ya llegamos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Para dónde vamos? Hoy día, me permiten el agua. A palo seco es muy difícil. Hoy el día. ¿Tú tomaste whisky ayer? No, yo no. Yo no, qué pena, pero yo sabía que hoy tenía que venir acá, entonces es muy complicado. Entonces, contamos con un activo muy valioso, más de 350 hectáreas de tierra sobre el río Magdalena, y como el 35% de esa área es pública. Ojo, muy importante. Tenemos fácil acceso en la medida en que, no solamente por el agua, por el río, pero ahí está a lo largo la vía 40, y esa avenida del río, esa que mostramos el proyecto al principio, es una vía de reparto, no es una vía arteria principal. Eso hace que sea una vía amigable con otros desarrollos que se puedan dar allí, con desarrollos recreativos, culturales que se puedan dar en la zona. No es la barrera de la vía arteria que va a impedir o se va a oponer al paso. Eso también es un elemento muy importante. ¿Qué más tenemos? Una cosa que me acaba de reafirmar la presentación, la conferencia de Marta, experiencias en todo el mundo que pueden alimentar, que nos pueden inspirar para ese futuro desarrollo. A veces es bueno llegar tarde, porque recogemos lo que todo el mundo ha sembrado, todos los que vienen detrás. En ese sentido, lo que mostrabas ahora era muy inspirador a lo que eventualmente puede llegar a ser ese desarrollo. ¿Qué más tenemos? Lo de las normas urbanísticas que le decía, que de todas maneras deben ser desarrolladas y complementadas. ¿Ya? Hoy en día esas normas todavía implican mayor uso industrial. Eso es como una especie de transición, de conciliación entre las industrias que están todavía ahí y las partes que todavía están por desarrollarse. El color rojo es industria, allá arriba lo ven, perdón, el morado. Entonces, pero todavía lo bueno de esa norma es que a partir de planes zonales o de planes parciales o de otras intervenciones integradas, se pueden proponer otros cambios, otras mezclas de uso. Eso es también un activo muy, muy importante que tenemos hoy. ¿Ah? Y también otro elemento clave, señores, es el compromiso del gobierno local. Yo creo que sin ese compromiso y que tuviéramos la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro relativamente rápido, les cuento. Yo lo veo muy viable. Sin embargo, aquí hay dos cosas que son, ya voy a acabar, mira que fui rápido, mira que no sé cómo lo hice, pero ya casi voy. Hay otra cosa que se me olvidaba, muy importante, el proyecto de saneamiento de caños. Ese fue un proyecto que desde el año 2004-2005, con recursos del gobierno nacional, ya se ejecutó buena parte. Hoy día buena parte de los caños son navegables. Hoy día ya los caños no reciben las aguas servidas que recibían hace 10 años. Acuérdense de eso. Ya se hizo una inversión importante en ese saneamiento de caños. Falta unos tramos de alcantarillado que todavía están vertiendo al río, pero que están en proceso de hacerse. Eso no se nos debe olvidar. Y otro elemento importante de toda esta reflexión y de esta proyección hacia el futuro es la recuperación del río Magdalena, la recuperación de la navegación, que también es un proyecto que esperamos que resuelva pronto los atrasos y los trancones que ha tenido, pero que también lo visualizamos hacia el futuro como parte de toda esta gran iniciativa, de toda esta visión maravillosa de futuro que podemos tener aquí, si nos portamos bien. Bueno, entonces los dos temas que me parecen que tenemos que tener en cuenta, ya como para lograr esa visión de ese desarrollo
integrado, coherente, respetuoso con el medio ambiente, incluyente, en donde los barranquilleros, toda la comunidad pueda tener acceso al río, a zonas recreativas, a ciclorrutas, ¿me entiende? Esa visión que tenemos, esos ejemplos que mostraba Marta allí, lo podemos lograr. Ese es el gran reto, lograrlos. Y que yo les digo, de aquí a 20 años, el alcalde que esté allá pueda repetir esa frase, ¿ya? Entonces, hay dos problemas. Primero, la normativa. Primero, la necesidad de plantear un proyecto coherente y no irnos fraccionando. ¿Por qué? Tenemos más de 500 propietarios en la zona. Hay unas zonas, hay unos lotes grandes, echa para atrás, por favor, unos lotes rojos grandes que son, creo que son 5 lotes de propiedad, de propietarios que tiene, de privados. Hay uno grande que es el de la base naval, que tiene más de 10 hectáreas. El resto, la gran mayoría de esos lotes son propiedades pequeñas. Entonces, si nosotros queremos plantear un desarrollo integrado, coherente, ¿ya? Hay que generar mecanismos, hay que generar herramientas que incentiven la unión, la alianza de esos propietarios para hacer desarrollos conjuntamente. Y ahí es donde entra en juego ya las mismas opciones que nos brinda el plan, los planes zonales, o miren, los rojos. Los rojos son los lotes grandes. Grandes. Y hay una cantidad de lotecitos pequeños. Hay un asentamiento al final que es Siape, de estrato 1-2, que es importante integrar de alguna forma este desarrollo, ¿ya? Es muy importante no perderlo de vista. Entonces les decía, mecanismos de integración. Pues el Banco de Tierras está inventado hace rato, no sé qué tan posible sea. La necesidad de plantear un plan unificado, que eso a su vez lleva, porque es importante tenerlo en la medida que necesitamos hacer, por ejemplo, un estudio de tráfico que nos permita que el tráfico fluya y no haya conflictos en la medida que eso se desarrolla y eso se ocupa. Y ese plan es conjunto. No es de un lote individual, es de toda la zona. El plan de manejo ambiental, allí hay que la protección de la naturaleza, en ese punto tiene que ser un objetivo prioritario allí, pero eso se hace integral. Los mismos planes de infraestructura, de servicios públicos, hay que hacerlo integral. Entonces, se visualiza allí los famosos APPs, alianza público-privada, propietarios de lote con el gobierno local, con inversionistas, para realmente lograr esa visión, ese sueño que lo tenemos de un cacho. Está allí, ese futuro está a la vuelta de la esquina. Entonces ahora lo que toca son las instituciones de la ciudad, la comunidad, la ciudadanía, tenga también claridad y impulse, promueva, apoye este tipo de desarrollo. Y yo creo que después de las experiencias de todas estas últimas semanas, el tema del conocimiento, el tema de la participación es muy importante. Entonces, si nosotros queremos tener ese futuro, esa visión, ¿ya? Como los proyectos que nos mostraba Marta, es importante que todos nos empoderemos del proyecto y comencemos a impulsar este proyecto que, como les digo, está a punto. Y ha sido un proceso, una búsqueda, una lucha de esta ciudad por muchos años. Por lo menos en los últimos 30 años hemos estado dando lora con el tema de reencontrarnos con el río. Finalmente nos reencontramos con el río y aquí estamos. Vamos a ver si somos capaces, si estamos a la altura del reto.